Seguimos con Claudio García, compartiendo su literatura. Tenés un libro que está por salir, ¿no? Claro, una novela corta. Una novela corta. Que se llama Mensajero. O sea, el año pasado, en el 2016, hubo una convocatoria del Fondo Editorial Rionegrino. Uno de los géneros era novela corta. Yo tenía esta novela corta, en realidad, una de las primeras cosas que escribí también, la tenía ahí media archivada. ¿Ah, sí? Claro, que tiene una base autobiográfica. De hecho, en el guardacárcel guevarista hay un cuento que es una historia que se llama Pajarito, Pajarito, que era uno de mis recuerdos de cuando yo fui mensajero. Todavía estaba la secundaria en el final y yo entré a trabajar de mensajero en el Correo Argentino, Liniers. Ah, mirá vos. Trabajé 2 años. En la sucursal 8 de Liniers, que todavía está en una galería al lado de la iglesia San Cayetano, lo que por supuesto cambió. ¿Cerca de la cancha de Vélez? Claro, unas 10 cuadras más o menos. 10 cuadras. Aparte, el radio de la sucursal 8 era muy extenso, porque era Liniers, llegaba aparte Villaluro, Versalles. Aunque bueno, no es como estaba ahora. ¿Y cómo ¿no? hacías los mensajes? ¿En bicicleta o caminando? No, viste, en ese tiempo todavía no había tanta tecnología. Tenías carteros que entregaban las cartas, la encomienda, claro. Tenías mensajeros que entregaban telegramas, porque telegramas había muchos. Telegramas, claro. Así que, qué sé yo, en la sucursal habíamos 3 o 4 mensajeros y había algunos un poco más de carteros. Los mensajeros eran un poquito más pendejos, viste. Claro. Porque en realidad yo era menor todavía. Claro. En ese tiempo todavía no había tanto problema para trabajar. ¿Escribiste un...? Claro, cuando escribí ese cuento que está en el guardacárcel, que era la historia de una persona que yo me acordaba, era un cuento autobiográfico, una persona que en la cuadra de donde estaba la galería, donde estaba la sucursal 8 y la iglesia San Cayetano, después de la iglesia San Cayetano había en ese momento un terreno abandonado que estaba unos lincheras. Yo todas esas cosas las cuento en el libro. Ese viejo te lavaba los autos de prepo, ¿viste? Agarraba agua de una canilla que estaba en la entrada de San Cayetano y yo pasaba y él a las personas que conocía, ¿viste? Nos llamaba Pajarito, Pajarito, porque de ahí viene el cuento. Mirá vos. Bueno, ese cuento a mí me hizo rememorar otras historias que para mí fue muy clave, porque yo salía, digamos, de Casanova, que era todavía medio campo en ese momento, ¿viste? Del refugio de la escuela, de la familia, de todavía casi de la niñez, porque uno entraba a la pubertad, a la adolescencia, ¿viste? Y Liniers, para mí, laburar no solo fue el tema laburar. Yo estudiaba la secundaria, después me tocaba el colectivo, me iba a laburar y estaba hasta la noche en Liniers. Y fue descubrir un mundo. Claro. Y también, bueno, ahí está, la historia tiene 2 ejes, digamos. Tiene ficción, obviamente, pero la base autobiográfica. Una historia tiene que ver con las historias de los compañeros de trabajo, de toda la experiencia de ser mensajero, de algunos personajes y cosas que yo veía en Liniers. Y también mi despertar sexual, digamos, con una señora mayor que conozco. La historia tiene esos 2 ejes. La historia con esa mujer mayor y la historia se llama Mensajero. Y bueno, yo la tenía ahí. Y ahora cuando vi lo de la convocatoria, la volví a trabajar un poquito más. Y bueno, y salió seleccionada. Después hicimos un proceso de corrección, algunas cosas que me sugirieron, la volví a retocar y ahora está en proceso de edición, está escribiendo el prólogo Luisa Pelufo y hay un artista plástico y diseñador de acá de Viedma que está haciendo la tapa y supongo que en 1 mes, 2 meses capaz ya va a salir. Qué bueno, sí, qué bueno. ¿Qué sería tu tercer libro o cuarto? De narrativa el tercero. De narrativa el tercero. De poesía tengo otros 3 y después en antologías, así cuentos y poemas. Pero publicados sí. Tengo mucho escrito sin publicar, sobre todo de poesía, porque yo de poesía sacando en alguna antología como la que se hizo el primer tomo de Artola, donde hay una selección de poetas y alguna otra antología desde los 90 que yo no publico poesía. Así que poesía tengo acumulado bastante. Lo último que he editado justamente fue narrativa y ahora va a ser la novela y después veremos. ¿Escribís todos los días? No. Digamos que mi vida, gran parte de mi vida está muy ligada a la palabra en sus distintas facetas, digamos. Vivo de periodismo, así que yo todos los días estoy escribiendo y por suerte tengo algún medio en que también me puedo expresar con artículos, que no solo hacer crónica y noticias diarias, andar desgrabando todos los días, si bien yo lo hago y el periodismo para mí es mi laburo, pero también no es algo que me desagrade, Claro. ¿viste?
Obviamente que a uno le gustaría tener ya más tiempo para dedicarse solo a la literatura, porque vos sabés que no paga la literatura, uno tiene que vivir el periodismo. Pero también tengo la oportunidad de tener trabajo donde puedo escribir artículos que son un mix, donde abordo distintos temas y no es estrictamente periodismo. He escrito ensayos, he escrito cosas que tienen un tinte que cabalgan entre el periodismo y la literatura, porque en la agencia PP, que yo publico mucho siempre. Y a mí eso me gusta. Después está la literatura, donde yo siempre estoy escribiendo poesía o cuentos, o también algo que hago, que es algo que quiero encarar porque hago canciones con mi guitarra. O sea, escribo canciones que son específicamente para hacer canciones, con otro estilo. Por ejemplo, yo en la poesía utilizo mucho el verso libre. En las canciones, y para mí es un desafío, escribo por ahí con rima, hago zambas, blues, qué sé yo. Y decime, hablando de música, ¿qué me decís de Black River Jazz Band? Y de Black River allá prácticamente ya feneció, ya hace unos años. Tuvimos unos intentos de reflotarla, pero bueno. Pero qué experiencia linda, ¿no? Y 20 años fueron, hasta la muerte del viejo de Telechea. Las legislaturas de Río Negro y Neuquén, junto a la Universidad Nacional del Comahue, invitan a participar del concurso literario Cartas a Walsh. El certamen se realizará en el género epistolar y en forma de cartas se podrán expresar ideas de temática libre. Hay 3 categorías de participación. Categoría Estudiantes de Escuela Media. Pueden participar estudiantes secundarios de establecimientos escolares públicos de Río Negro y Neuquén. Categoría Estudiantes Universitarios. Dirigida a estudiantes universitarios que cursen carreras en universidades de Río Negro y Neuquén. Categoría General Nacional. Participan escritores, periodistas y ciudadanía en general de la República Argentina. Concurso literario Cartas a Walsh. Bases, condiciones e inscripción a través del sitio web www.cartasawalsh.com. Legislatura del Pueblo de la provincia de Río Negro.